Vamos con un caso tipo, casos que nos han ido llegando a raíz de que nosotros abriésemos la manija del tema hombre del sombrero. Carlos, caso 1. Pues el caso 1 nos llegaba, en este caso la protagonista es Cristina. Desde siempre, desde pequeña nos contaba que, pues había visto a este señor del sombrero, tal y como todo el mundo parece llamarle. Por otro lado, también nos dejaba entrever que no era una niña muy miedosa. Sin embargo, cuando recuerda esa etapa, pues sí que recuerda esas pesadillas con este hombre y que además lo describe de una manera totalmente terrible, y ahora pasaremos a escucharla. La única forma en la que pudo, afrontar sus miedos fue pasando de dormir sola a dormir con su hermana en otra habitación, en la misma habitación, las dos camas juntas, y de esa forma fue como consiguió que todos estos miedos desapareciesen. Pero fíjate la descripción que nos hace Cristina de este hombre del sombrero. Sí que recuerdo con muchísimo miedo la etapa que tuve muchísimas pesadillas, y era en concreto con ese hombre, con el sombrero, con la capa, con unos zapatos así picudos, las manos así alargadas, y vamos, que yo lo veía totalmente real. Y cuando me despertaba gritando y venía mi madre, yo sabía que estaba en los pies de la cama agachado, tenía seguridad de que estaba agachado en los pies de la cama. Y me daba muchísimo miedo moverme porque la sensación era que estaba ahí. Pero lo que sí que es verdad que lo recuerdo con muchísimo miedo, y muy, muy real. Caso 1, Carlos, una persona que recurrentemente tiene esa visión en sueños y no sabe muy bien si es en sueño o en vigilia. Constantemente se aparece el arquetipo del hombre del sombrero. Sí, se repite una y otra vez, y además con esos elementos, una mezcla de estar entre medias de la realidad y de una pesadilla pura y dura que vuelve y vuelve continuamente con esa figura vigilante, tal y como decía también Tim Brown, porque únicamente suele permanecer a los pies de la cama vigilando y observando. Es el cruce, nuevamente de esas miradas. Vamos con un segundo caso, si te parece, Carlos. Un segundo caso para que veamos personas diferentes, lugares diferentes. En este caso es un hombre, si no me equivoco. Sí. Para que veamos hasta qué punto todo esto cala en las personas. Muchas veces se guarda durante años en el cajón del inconsciente y surge pues cuando hay un motivo. Por ejemplo, que alguien te diga, es que esto ha ocurrido. Nunca habíamos hablado del hombre del sombrero en sí. Lo hicimos y dio la impresión personal de que se abría una caja de Pandora, de que llegaban un montón de historias como esta que sigue a continuación, Carlos. Totalmente cierto, Iker. Además, Fer, que es la persona que nos hacía llegar su experiencia, nos contaba que con 10 años, con tan solo 10 años, hablaba y jugaba con un amigo imaginario. Una vez más se repite también lo que nos decía la madre de Jaime. Todo se inicia con una especie de juego con un amigo que él solía tener. Tenía un nombre, él lo recuerda perfectamente, se llamaba Canobo. En principio, él no tenía ningún miedo, pero sí que había veces en los que salía corriendo desde su habitación a través del pasillo de su casa, llegaba hasta la cocina donde su madre estaba haciendo las tareas domésticas y cerraba plenamente la puerta. Y plenamente asustado también le contestaba a su madre diciendo que es que Canobo se había vuelto malo, porque tenía dos caras, una cara buena y otra cara mala. Después, también una similitud con el caso de Jaime, sus padres se divorciaron y fue al irse a vivir a casa de su abuelo cuando Canobo desapareció. Sin embargo, apareció un nuevo ser, que es este hombre del sombrero, que nuevamente Fer también veía y que únicamente, por lo que nos contaba, tenía esa relación con él, con el hombre del sombrero, en pesadillas, en sueños, terribles sueños que a continuación nos va a contar. Y años después, ya viviendo en casa de mi abuelo con mi madre, yo recuerdo que tuve un sueño. El sueño transcurría en la casa donde vivía con mis padres, donde ocurría todo esto, y yo entraba en su dormitorio y por la mañana me levantaba, despertarme, y al entrar al pie de la cama pues estaba el supuesto señor del sombrero, y era como un hombre pequeño, un poco así rechonchete, con frac, con una capa, con un lazo, con una pajarita, y llevaba un bombín y con las manos apoyadas en el colchón así, mirando al frente. Sobre todo la fuerza de los testimonios por lo absurdo. ¿Queréis un ejemplo que pone, en mi opinión,
el alma en vilo, es una niña de 8 años que observa, ya no estamos hablando de sueños, directamente, repentinamente, en una habitación al hombre del sombrero. Repito, diferentes regiones, diferentes épocas. Y además hay como una historia extraña, una historia de sangre de fondo, Carlos. Pues sí, esta historia nos llegaba de parte de Tania. Con tan solo 8 años, ella vio al hombre del sombrero, además de una forma muy extraña. Nos hablaba de una casa antigua, de que es familiar, del siglo XVIII, XIX, donde había una habitación en la que se quedó encerrada. Se quedó encerrada por error, porque estaba jugando al escondite con su abuelo. De repente ella empieza a notar cómo el pestillo se va cerrando, se gira y ve a su lado al hombre del sombrero. O sea, yo no podía abrir la puerta, como si el pestillo por fuera estuviera cerrado, ¿vale? Y cuando me giré vi a un señor, más o menos como describía al niño, con sombrero, ¿vale? Vestido muy elegante, con los zapatos como de boda, igual, o sea, un señor todo trajeado y con bigote también. Cuando yo vi a este señor me quedé un poco paralizada y de golpe él siguió hacia la torre, ¿vale? Hacia la puerta que comunicaba con la pequeña torre esta, y se giró en un momento como haciendo el gesto de que lo siguiera, ¿vale? De golpe se para, me giro, miro la pared y una mancha de sangre enorme. Además, esa mancha de sangre debe tener cierta historia y más personas, más testigos, tiempo después observaron al mismo hombre del sombrero, o eso es lo que les llevó a ella, ¿no? Sí, porque Tania también nos relataba que, bueno, pues desgraciadamente era una casa en la que un familiar había enfermado y había muerto de cáncer. Y bueno, pues ella, digamos que rápidamente después de esa experiencia se negó en rotundo a ir a aquella casa. Su madre continuamente le preguntaba que por qué, nunca llegó a confesarlo hasta casi cuando cumplió la mayoría de edad, con los 18 años. Y fue cuando su madre también le relató otras experiencias de dos, en este caso una anciana que padecía demencia y bueno, de también otro familiar, un hombre que observaron también a esta figura, a ese señor de sombrero, tal y como lo describía. O sea, no fue la única Tania que observaba, sino dos personas adultas, una anciana, en este caso sí que padecía una enfermedad también, demencia, pero otro hombre, también adulto, fueron los que fueron testigos de esa presencia. Bien, nos queda, por supuesto... Veréis, hay mensajes que son tremendos. Se habla mucho, ¿no?, de la banalidad de las redes sociales en ocasiones para los mensajes, de estar todo el mundo riéndose de todo el mundo, chistes, de perder el tiempo. Se habla mucho de eso en los medios, pero también hay que reconocer, y yo lo hago aquí, que por ejemplo la gente milenaria es fantástica, es impresionante, y a veces tiene unos titulares, a veces llega a unas conclusiones que desde luego yo no llegaría nunca, y en tan poco espacio. Por ejemplo, Juan Carlos Lorente dice... Fijaos, porque yo creo que esto tiene mucha amiga de verdad. El hombre del sombrero, en el ámbito rural, ¿no son los espantapájaros? He dejado estos 3 o 4 segundos que Noel suba la música porque todo el mundo ha visto un espantapájaros. Tienen sombrero, casi siempre, solos. Es como si, desde lo más antiguo del légamo de lo rural, desde las primeras culturas, habría que saber, igual podemos llamar a un especialista, cuándo nacen y qué formas tienen los primeros espantapájaros. Qué tema más bonito, por cierto. Parece banal, pues no lo es. Es una figura que representa a un hombre, pero lo eligen con los brazos en cruz y un sombrero. Y las aves no quieren ir donde el hombre del sombrero. Maravillosos mensajes. ¿Hay más, compañeros? ¿Más mensajes? ¿Más casos? Sí, Iker, ya llegaban esas historias que tú nos contabas que querías que enviaran los oyentes. Por ejemplo, Docha también hacía otra pregunta. Dice si no serían la proyección de nuestras bondades y nuestras maldades intrínsecas, esta especie de figura del hombre del sombrero. Claro, de eso hablan los especialistas, ¿no? Y lo estamos viendo. Para muchos es la expresión precisamente, decía Jung, y fijaos qué descripción, la sombra humana, la sombra nuestra, sería la parte inferior de la personalidad. Pensadlo, parte inferior de la personalidad, seguramente la más densa, la más ligada a los actos más animales, la que menos nos gusta, vamos. Felicidad también nos decía que esta figura la vio de niña en la puerta de su baño.
SL también nos decía que ha tenido 3 sueños. En los 3 aparecía un hombre que se acercaba a él con características parecidas. En los 3 sueños le hacía siempre la misma pregunta. Y por ejemplo, mira, nos llegaban 3 casos que la verdad es que comparten similitudes. Susana Dávila nos decía que ha llegado a ver hace un par de años a un hombre en las habitaciones de su cuarto. Era un hombre alto, con pantalones negros y camisa blanca, que no podía verle el rostro y que desapareció delante de sus propios ojos. Lo vio tan claramente que no puede ser un error. Tenía unos 25 años en aquella época y además otros amigos también lo han visto cuando han estado de visita por su casa. Lola Sánchez Miguel también decía que la primera vez que recuerda que vio al hombre del sombrero tenía unos 10 u 11 años y fue a pleno sol. Aquí cambia, digamos, el arquetipo y no es por la tarde ni por la noche, sino a pleno sol en medio del campo en un pueblo de Cáceres. Dice que estaba pasando unos días en casa de sus abuelos y que no estaba atravesando ningún mal momento ni nada parecido y que después ha tenido muchas otras pesadillas con este personaje. Y para finalizar también nos llegaba un mensaje de Mario Leonardo que decía que a él también le ha pasado, que dormía con su hermano de 10 años y lo alucinante fue que años después, hablando sobre este arquetipo del hombre del sombrero que le aterraba, es que su hermano mayor le confesó que él también lo había visto en la misma habitación. Y yo os lanzo la siguiente pregunta, a estas horas de la noche, prácticamente a las 3 menos 10 de este día de mayo del 2012. ¿Tanta gente puede estar equivocada? ¿Tantas personas que ahora tienen más posibilidades que nunca para compartir su información? Tanta gente que lo cuenta hasta con ese desgarro, tanta gente que lo ha tenido guardado durante años, tanta gente simplemente es víctima de pesadillas, sueños, obsesiones. Claro que sí, pesadillas, sueños, obsesiones tienen que ser un porcentaje importante. Ahora, ¿será el 100% de los casos? ¿Y ese porcentaje que no encaja? ¿Qué es? ¿Quiénes son? Si te parece, Carlos, terminamos lo que son los testimonios con otro a viva voz, ¿no? Con otra persona que nos hacía llegar su vivencia y que es otro aldabonazo, ¿no? Un caso más. Sí, además es uno de los testimonios que más aterra, sobre todo porque es actual. Nos ha llegado hace tan solo una semana y nos escribía Teresa, que es la tía de una niña de 2 años y medio, que desde hace unos meses, al igual que Jaime, dice que ve al hombre del sombrero. Desde luego es aterrador porque, bueno, ella misma nos contaba que lo ve en muchos sitios, no solo en su casa, sino que también lo ve en la calle. Lo describe de una manera muy similar también a la que lo hacía Jaime, con botas, con un traje, con un sombrero. Lo ve como una persona muy seria, con una cabeza alargada, muy poco pelo. También da un dato muy llamativo, que es que dice que tiene los ojos de color lila, que tiene pajarita, por ejemplo, manos grandes y, bueno, pues una vez más ese sombrero de copa que tanto aterra. Teresa nos decía también que bueno, que hay un elemento más. La niña lo pasa mal porque en ciertos momentos se queda aterrorizada porque llega incluso a interactuar ese hombre con ella y le llega a pegar golpes. Vamos a escucharlo ahora mismo, incluso con un episodio que ocurre con la madre de Teresa, en este caso, que está presente junto a la niña. Van a acercarse a un armario y sucede lo siguiente. Porque tiene un armario aquí en mi casa. Yo vivo con mi madre y hay un armario donde guardamos las botellas de agua de ellos, de los pequeñajos. Y un día pues quería agua y fue a coger el agua y le dijo a mi madre que no quería. Y mi madre le decía, ¿por qué no quieres? No, que está el señor dentro, que está el señor. ¿Pero dónde está el señor? Ahí en el armario grande. Pero ¿dónde está? Ahí, es que no lo ves. Y entonces mi madre vio la puerta y dice, ¿dónde? Dice, pero es que no lo estás viendo, ¿no lo ves el señor que me quiere pegar? Fue eso, ella dice que le pega, que a veces le pide cosas, que a veces, que tiene un corazón, y el corazón lo tiene que se le ve. Otra de esas descripciones como para no olvidar, ¿no? Esa fuerza, dicen algunos, de la imaginación y fantasía, o de que están viendo algo. ¿Qué están viendo? Desde luego tenemos que hablar con el gran experto en el cerebro. En nuestro cerebro se esconde esto. Manuel Martín Loeches, director área de neurociencia cognitiva, Universidad Complutense, gran maestro en esta materia científica, nos da su opinión. Hay una figura de miedo y eso se puede, como digo, materializar en cada cultura de una manera distinta. Y es muy posible que en nuestra cultura, en nuestro contexto social más común y más frecuente, pues se pueda materializar como un ser que es un varón,
también tiene su lógica, porque los varones tradicionalmente siempre manifiestan más agresividad que las mujeres. El hecho de que además este hombre de negro con sombrero y con capa tenga bigote muchas veces, según manifiestan algunos sujetos, ese bigote da un aspecto varonil, es decir, que aumenta esa imagen de ser un ser humano del sexo masculino. Además tiene sombrero, que eso también se conoce por la psicología social, que es un aspecto que da más altura al sujeto que lo lleva, da más presencia y da, por lo tanto, impone más, digámoslo así, ¿no?, a la persona. Entonces, se suman una serie de rasgos que claramente sí que parece que manifiestan la materialización de un arquetipo que tiene que ver, pues eso, con algo a lo que tener miedo. Algo a lo que tenerle miedo. Enrique de Vicente nos aporta un dato más, y un dato realmente inquietante. Muchas de las personas que ven estas figuras, sean conscientes o no de ello, se despiertan con heridas en la espalda, zarpazos. Se ha hablado bastante de esto, incluso en el ámbito de las personas que habían tenido un encuentro con un ovni y un tiempo perdido, como si alguien les rasgase, como si alguien les hiciese heridas muy concretas, sobre todo en las partes de los tobillos y en la espalda, en sitios donde no se puede llegar. De verdad que esto es un tema bastante serio. Enrique de Vicente nos lo cuenta. Los testigos muestran magulladuras y cicatrices en ocasiones en sitios donde no se pueden alcanzar, como en la espalda, y también del desarrollo de facultades sí. Normalmente los expertos dicen que corresponde a una clase de personalidad humana propensa a este tipo de encuentros. Según algunos expertos, como el doctor Kenneth Ring, que ha estudiado este tipo de fenómenos asociados a las experiencias cercanas a la muerte, él cree que pueden representar un próximo paso en la evolución de la conciencia humana.